A continuación vamos a continuar con el panel. Tenemos 4 ponencias. La idea es que cada ponente podamos participar presentando nuestras ponencias durante 10 minutos. Pero yo sí creo que démosle continuidad. Teníamos un pequeño espacio, pero yo creería que es importante que continuáramos, dada un poco la hora. Entonces, a continuación, seguimos con el panel de reconocimiento y comunicación. Que también me permito presentar. El panel de reconocimiento y comunicación trata sobre las estrategias que usan los grupos para presentar sus expectativas de reconocimiento a través de discursos que involucran el derecho y la cultura. Propone la comunicación como producción social de sentido situada históricamente en procesos organizativos y de deliberación, en procesos, medios y tecnologías de comunicación concretos desde una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria. La primera ponencia, voy a permitirme leer los títulos y a presentar los ponentes. ¿Quiere ser el último? Es el segundo. Lo tenemos estructurado en segundo. ¿Cómo? La primera ponencia se titula Elementos de comunicación social y reconocimiento durante el surgimiento del barrio El Retiro en el distrito de Agua Blanca en los años 80, a cargo de Ricardo Rodríguez Quintero. Ricardo es comunicador social y periodista, magíster en comunicación y diseño cultural de la Universidad del Valle, doctor en ciencias sociales y humanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, director del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Ha desarrollado investigaciones sobre las coyunturas políticas interclase en el distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali. La segunda ponencia lo organizamos distinto. Sí. Vamos a escuchar como segundo ponente nuevamente al doctor Rafael Soares. No tengo el título de la ponencia, pero vamos a trabajar sobre el mismo tema, ¿verdad? Sobre las favelas. La tercera ponencia se titula Configuración de un lenguaje moral sobre el reconocimiento político en el resguardo Baciruma, a cargo del profesor Carlos Andrés Tovar, quien es psicólogo, comunicador de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, magíster en filosofía de la Universidad del Valle, estudiante del doctorado en antropología social y cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor del Departamento de Comunicación y Lenguaje y coordinador del Grupo Procesos y Medios de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de esta universidad. Y por último, presentaré yo la ponencia Dinámicas de reconocimiento y menosprecio en jóvenes pertenecientes a diversas culturas juveniles en la experiencia de habitar un parque. Me presento como comunicadora social, con magíster en Educación y Desarrollo Humano y candidata a doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y docente del Departamento de Comunicación y Lenguaje. La idea es poder presentar en 10 minutos, a ver si el tiempo nos permite, y invitaríamos a Elizabeth, que nos ayude de pronto en la coordinación, en la moderación, o Adriana. ¿Que no? Bueno, en caso de ser necesario al menos conceder la palabra o cuadrar tiempos, le pediríamos de pronto el favor a Elizabeth. ¿Alguna presentación, Ricardo? ¿Tienes? Aprovecho al auditorio presente y les contamos que tenemos una página web de este simposio. Doy el crédito a Lucía, que está aquí sentada, ella fue la diseñadora de toda la estrategia visual de este simposio, la pueden ver, y la idea es colgar todas las ponencias, todas las conferencias que hemos tenido a lo largo del simposio para que puedan ser consultadas por todos los participantes e interesados. Yo encuentro las imágenes. Sí, me haces una señita. Yo creo que voy a tomarme
un par de minutos más, forzosamente, lo cual apreciaré en términos de su paciencia. Voy a hablar de 3 cuestiones. Voy a cambiar un poco el estilo de comunicación. Voy a leer mi texto. Al comienzo voy a conceptualizar un poco en términos del campo de comunicación, luego hablaré del caso del retiro y finalmente trataré de problematizar la cuestión de la visibilización desde la perspectiva comunicacional. Entonces, para empezar, 3 anotaciones breves pero fundamentales sobre el campo de comunicación, con el propósito de esclarecer parte de su sentido dentro del marco de este simposio. La primera anotación, el campo de comunicación como campo de estudios en el mundo continúa siendo amplio, inabarcable, heterogéneo y dispar, pero muy importante en términos de fines socialmente relevantes. La Enciclopedia Internacional de la Comunicación de 2008 ha organizado la producción intelectual documentada sobre comunicación en 29 áreas, que a su vez se organizan en numerosas subáreas. Si quisiéramos mencionar algunas áreas que tocan con el marco de discusión de ese simposio, habría que mencionar a la teoría y filosofía de la comunicación y el cambio social, la comunicación política, para el desarrollo social, comunicación e interacción social, comunicación popular, estratégica, percepción mediática de la realidad, lenguaje e interacción social, comunicación intercultural e intergrupal y los estudios sobre efectos de los medios. Esta profusión comprende tanto saberes teóricos como experiencias prácticas, lo cual nos conduce a la segunda anotación. La tridimensionalidad del campo académico de comunicación, construido y legitimado en contextos tanto intelectuales como institucionales y socioculturales. Esta constitución de nuestro campo nos hace ineluctablemente personas que trabajamos en una disciplina práctica, siguiendo a Craig, pues a la vez que estudiamos procesos y medios de comunicación, estamos abocados a poner en práctica gran parte de aquello estudiado, interpretando interpretaciones y tratando de servir a quienes se proponen generar sentido relevante, sea socialmente, culturalmente, económicamente, políticamente relevante, según sus fines. Solemos introducir marcos de significados entre un contexto de la vida social y otro, siguiendo a Giddens. Poseemos una doble hermenéutica por el hecho de ser al mismo tiempo un campo disciplinar y una práctica social, pues el campo académico obtiene parte de su especificidad y de su legitimidad epistemológica de la práctica social misma de comunicación. Como sucede con el concepto mismo de cultura, comunicación es el ámbito de una convergencia y la problemática de esa misma convergencia, en palabras de William. Esta extraordinaria centralidad social de la comunicación representa a su vez una clara oportunidad y una inquietante situación. Pero entre este carácter amplio e interdisciplinario del campo de comunicación y de su doble condición mutuamente constitutiva de disciplina teórica y práctica cultural, nos interesa llegar a la tercera anotación, que nos pone en la vía de la reflexión sobre el reconocimiento y su relación con la comunicación. A la pregunta por la dirección hacia donde avanza el conocimiento teórico en comunicación, Craig responde con la metáfora de la conversación o el diálogo. El campo comunicacional avanza como una conversación, aunque eso no signifique necesariamente avanzar hacia un ideal o un punto de llegada. Nuevas voces entran en esa conversación, como uno podría, digamos, suponerlo, como uno de los resultados de ese simposio. Nuevas preguntas y respuestas que van conformando una historia compartida que se convierte en punto de referencia. ¿Qué brinda coherencia al estudio de la comunicación, a su naturaleza fragmentada e interdisciplinar? Un tema central es sin duda la cuestión de las nuevas tecnologías y su impacto, pero una cuestión relativamente central ahora y siempre ha sido el problema de la esfera pública y la democracia. Hacia el futuro se esbozan otras cuestiones más ligadas con la reflexión sobre neurobiología
y el marketing como verdaderos metadiscursos capaces de redefinir la idea del ser y de la comunicación. Fuentes Navarro, el mexicano, proyecta esta cuestión de la doble hermenéutica comunicacional en dirección de las finalidades de la acción social. La comunicación puede ser entendida entonces como producción social de sentido para fines socialmente relevantes. Mientras que nosotros, los investigadores de la comunicación, podemos ser entendidos como agentes sociales capaces de influir en los sistemas y procesos más diversos en que los sujetos sociales interactúan entre sí y con las estructuras culturales e institucionales. Pero obviamente habrá que destacar que tal agencia trasciende a los individuos y que la comunicación no supone necesariamente el acuerdo. Si la comunicación puede, para fines prácticos, considerarse central en la comprensión y determinación del futuro social, es porque se constituye en un medio, en un recurso colectivo, para la coordinación de acciones metodológicamente reguladas. Ojo con esto, para la coordinación de acciones metodológicamente reguladas y por lo tanto reversibles, tendientes a la consecución de fines determinados. El debate sobre los fines, advierte Fuentes Navarro, no se puede obviar, al menos no en la academia. Entonces ahora contemos qué pasó cuando se formó el barrio El Retiro en Agua Blanca en los años 80, tratando de relacionar la comunicación con el reconocimiento y la justicia en el caso escogido como ejemplo. ¿Dónde la paso? Digamos que ese se podría, llamémosle a este el capítulo 1 de este caso en 1980. Es en Cali, la ocupación de orillas de un canal de aguas lluvias lejano por familias afectadas por el terremoto, maremoto de Tumaco en el 79. Tumaco es en el litoral del Pacífico Sur de Colombia. Hay un crecimiento del asentamiento por compra-venta de predios sin propiedad legal, hay sucesivas inundaciones, enfermedades, condiciones indignas de vida y mucha inseguridad. Ahí lo vemos en la foto, esa cinta larga se llamaba justamente así, cinta larga. Estamos en 1979 o 1980. La alcaldía de entonces promueve la reubicación de esta población y de otros asentamientos irregulares en la ciudad a un globo de terreno ahí cerca de Cinta Larga, ¿sí?, para construir el nuevo barrio El Retiro. Lotes con supuesta conexión a servicios, todo muy completo, son entregados mediante el ejercicio de ciertos diálogos interculturales entre funcionarios sensibles y líderes comunitarios. Fue una alianza interclase que mostró la relación intensa con la construcción de ciudad, con la cuestión urbana tal y como la entiende, por ejemplo, Castells, que dice que cuanto más importante es la alianza de clases en una coyuntura, más esencial es la relación con lo urbano. Vemos entonces, esa es la ubicación en el mapa de Cali, Agua Blanca, en la comuna 15, de Cinta Larga, como podemos ver ahí, hasta El Retiro. El capítulo 2 es podemos decir que más o menos entre el 82 y el 87, donde el nuevo barrio crece con viejos y nuevos propietarios pobres y suceden las primeras inundaciones por 3 razones. El niño de ese tiempo, las fuertes temporadas invernales, un sistema de desagüe de cultivos construido mucho antes por propietarios vecinos cultivadores, porque todo eso estaba cultivado de millo, y la incompetencia técnica institucional y el presunto interés de conformar caudales electorales vitalicios con las familias beneficiarias de lotes en el barrio. Así se promovió todo un barrio en terrenos que se sabía que eran inundables. La comunidad soporta desastres humanitarios nunca antes vistos en Cali. Muchos abandonan el barrio, otros oportunistas invaden y algunos persisten en organizarse para la supervivencia y el rescate de su condición de propietarios. Surge el Comité Operativo de Emergencias. El sentimiento de desprecio e indignación de los primeros habitantes del Retiro se explica por ser un desastroso caso de desgobierno de recursos de uso común como el agua y la tierra. La responsabilidad institucional fue desbordada por la adversidad natural y por la incompetencia respecto de la complejidad que revestía el desarrollo de un genuino proceso de reasentamiento, nunca realizado. El capítulo 3
Entre el 86 y el 90 y un poco más allá, es cuando surgen diversos tipos de liderazgo, entre ellos el del jesuita alemán Alfred Belker, que vemos aquí, el padre Belker, que durante 30 años, considero, promovió un paraestado barrial de asistencialismo social y contenidos religiosos. Y con los años se constituyen en algunos discursos morales sobre el abatimiento experimentado por habitantes del Retiro ante la falsa ilusión y la incompetencia oficial y el desastre natural repetido y la experiencia de desprecio creada por el círculo de fuego de la miseria, por la condición social derivada de la diferencia étnica y cultural, por el ausentismo oficial y por el relativo aislacionismo comunitario. Este caso nos remite un poco a la idea de Rafael Soares sobre la coproducción entre el Estado y las favelas de Río, es decir, sobre ese carácter performativo de la norma estatal, la cual contribuye a generar lo que ella no puede cobijar. Entonces, en el Retiro, como en muchos otros barrios de Agua Blanca, se reproduce todo aquello que la normativa no puede cubrir. Voy a leer entonces un texto de 3 jóvenes de Agua Blanca, escrito en 1986, donde podemos un poco ejemplificar lo que yo llamo el discurso moral del abatimiento. Escuchen. Era un miércoles santo, había llovido mucho, ya nos habíamos dado cuenta que al abrir un hueco para enterrar un palo a los 10 centímetros había agua, dificultándonos en la labor de seguir construyendo nuestra vivienda. El sábado santo se nos vino encima la primera grave inundación, nos veíamos impotentes, vámonos un poco, ante la tragedia. De las 4 en adelante comenzaron a llegar los organismos de socorro, ya se oían las emisoras dando la noticia. A las 7 de la mañana del domingo de resurrección comenzamos a tomar conciencia de la magnitud del problema. Dimos vueltas por todo el barrio, parecía una gigantesca olla recibiendo agua negra de todo Cali. Se llegaba al Retiro con la ilusión más la organización y el vivir humanamente, pero no imaginábamos en la trampa que habíamos caído. Cuando llegábamos con el chivo al Retiro, los choferes esperaban que llegaran los empleados del municipio. Rápidamente medían 75 metros cuadrados, ponían 4 estacas, nos pedían un papel que nos habían dado y nos entregaban otro. Decían, ese es su lote, y ahí comenzó a correr el velo del engaño. Por la cantidad de millo sembrado alrededor y por el caño y por la maleza, salían millones de zancudos que en la tarde hacían remolinos y oscurecían el sol. Hoy en día este martirio no se ha disminuido. Desde las 6:30 la oscuridad era total a 1 kilómetro a la redonda. Lo más temible era la inseguridad, tanto de día como de noche, cuando no se veían sino los machetes relampaguear, los usaba todo el mundo. Entonces, en efecto, estos jóvenes del Retiro pertenecen a una gramática moral, como compendio de discursos sobre la experiencia de desprecio y la valoración que estos líderes hacen de la injusticia que padecieron. Cito aquí a Tobar. Este discurso moral del abatimiento juvenil frente al desastre y las humillaciones históricas en el Retiro puede ser emparentado con la idea de reconocimiento como necesidad existencial básica de los individuos y grupos, la cual está acompasada de un desarrollo histórico centrado en la construcción de horizontes comunes fundados en experiencias sobre la injusticia. Si vemos esto en términos institucionales de comunicación, la posibilidad de deliberación política, y con eso termino, la parte de visibilización, la posibilidad de deliberación política es cada vez más entendida a través de nociones como visibilización. No estoy para nada seguro si la visibilización de grandes metas y logros grupales o institucionales puede ser considerada síntoma de la existencia de una esfera pública. Lo que sí puedo afirmar es que parece necesario volver sobre la idea de una dimensión comunicacional, teórica y práctica, conceptual y expresiva de la noción de esfera pública. Una esfera pública comunicacional, reconstituida, multimodal, si queremos mediatizada, virtualizada, situada en clave de topología urbana, pero real y concreta, en el sentido de la activación creativa de todos estos recursos expresivos para los fines sociales relevantes. Uno de ellos, el reconocimiento de los despreciados o la lucha contra la invisibilidad como desprecio social. Hay algo que sigue siendo profundamente inquietante acerca de la visibilización comunicacional de los otros, pues parece como un elemento subyacente a los intentos prácticos de reconocimiento.
es la banalización de la diferencia social y cultural, el soslayo eufemístico del conflicto social y la reseña efímera de la protesta, de formaciones que se dan aún entre agentes sociales que disponen de notables competencias dialógicas. Craig llama la atención sobre la influencia del lenguaje de los negocios, del marketing, en muchas áreas de la vida, frecuentemente sustentada por consignas de la autosuperación e inclusive sentimientos de religiosidad. Uno lo observa especialmente entre profesionales y entre líderes en muy diversos ámbitos de la vida institucional y de la cotidianidad, en diversos sectores sociales, tanto en países en desarrollo como acá en América Latina. La idea del automercadeo o el mercadeo personal implica que debemos elaborar una versión de nuestro ser que pueda ser mercadeable en la sociedad de la cristalización neoliberal de la realidad y de la biopolítica del ser, hay que decirlo, ¿no? Esas tendencias están cambiando la manera como pensamos sobre nosotros mismos, cómo distinguimos entre un ser interior y auténtico y un ser para presentar en público, y acerca del grado en que estamos elaborando nuestras propias identidades como si fuesen marcas comerciales, marcas que en el marketing se supone que son auténticas, citando a Craig. El marketing de la persona y el grupo es una forma de metadiscurso que provoca preguntas sobre el significado de la autenticidad en la comunicación y sobre el rol de un modelo normativo de habilidades o competencias comunicativas y su relación con un ser auténtico. Por ejemplo, en orden de poseer una marca personal, usted debe poseer un mensaje consistente. Sin embargo, ni los seres humanos ni las organizaciones humanas somos siempre consistentes. La pregunta es, ¿podemos tranquilamente los comunicadores apoyar o promover la elaboración de marcos comunicacionales de autorrepresentación para el diálogo de reconocimiento por el hecho de que es de por sí legítimo y justo que indígenas, jóvenes, víctimas, favelados, líderes barriales se hagan reconocibles? Hay muchísimos ejemplos de esto, por supuesto, pero creo que no debemos confundir el trabajo cultural de reconocimiento con mucho de aquello que conforma históricamente a la comunicación, como proceso persuasivo de producción y distribución social de sentido. La doble hermenéutica comunicacional, propongo, implica una clave crítica para que los despreciados se piensen y se representen a sí mismos en términos del reconocimiento, siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando sea posible considerar los riesgos que la supervaloración de la forma, la autoevidencia tecnológica, la superficialidad inmediatista y la estetización de la pobreza y sus rasgos diferenciales representan para la autenticidad del gesto comunicacional, de la suprema dignidad de las imágenes del propio dolor y del de nuestro prójimo. Muchas gracias. Bueno, más un poco de coraje, escuchar, voy a ser más rápido. Bueno, la idea es sobre hablar un poco sobre el tema de comunicación, reconocimiento. Me gustaría hablar dos casos muy específicos en las favelas, con temas más actuales. El primero es sobre las intervenciones urbanas en el contexto de los Juegos Olímpicos. Entonces hay muchas intervenciones de infraestructura, sobre todo de construcciones de líneas de metro, de líneas de MIO. Construimos dos líneas, estamos haciendo más dos. Y es verdad que muchas de estas construcciones están mirando dónde están las favelas, porque es mucho más barato sacar a la gente de las favelas de los otros barrios. Y que también hay un proyecto de ciudad con un esfuerzo muy claro de expulsar la periferia y la pobreza. En lo que dice, tanto en las intervenciones urbanas, pero también en la valorización del suelo. Entonces, en Río de Janeiro, de 2008 hasta ahora, hubo una valorización inmobiliaria de 300, más o menos de 300%, del precio del suelo en la ciudad.
Es claro que todas estas intervenciones necesitan absolutamente de una participación política de la gente. Lo que vemos después de la Constitución de 88 es de intentar, al menos de la manera institucional, de asegurar la participación por consejos de acompañamiento de políticas públicas, asambleas, reuniones. Bueno, todos esos proyectos tienen que ser presentados, discutidos con la población. Pero lo que vemos es que la institucionalización de la participación no hubo una articulación concreta con la praxis política. O sea, muchas veces esos espacios institucionales de participación son maquillados, quiero decir, son disfrazados, y en verdad es casi un proceso formal que el Estado tiene que hacer, y mucho menos un esfuerzo de compartir, de participar. Y lo peor, lo que vemos actualmente, es que mismo la información del proyecto, no quiero decir la participación, que la gente puede decir algo, participar, influenciar el proyecto, pero mismo la información está muy truncada. O sea, cuando hablamos con la gente de la favela, ellos dicen, en una semana el Estado dice algo, la semana siguiente está diciendo otro. Hay una flexibilidad exagerada de los proyectos, siempre con dos perspectivas. De una manera, muchas veces con una violación de derechos, o sea, jamás es muy claro, la información no está cierta. Por ejemplo, en muchos casos, al medio del día, cuando la gente está trabajando, el Estado viene y marca las casas de la gente. Pone, es Secretaría Municipal de Vivienda y un número. Entonces, cuando la gente llega a la casa a la noche, ellos no tienen ninguna idea por qué su casa está marcada. Ellos no saben si la casa va a salir, si tienen que salir, si tienen que se quedar, por qué, cuál es la razón. Hay una total violencia y ausencia de información. Y al mismo tiempo, todo este proyecto también está muy... un objetivo político es la fragmentación de la reivindicación política, de la movilización política. O sea, el Estado, al invés de dialogar de manera conjunta con la gente, dialoga persona por persona. O sea, por favor, ¿por qué no salís? Yo te pago tanto, te saco tu casa, no escuchar a los otros. Hay una negociación que es muy personal. Y lo que vemos en muchas favelas es que se destruye una casa, se destruye una segunda, se destruye una tercera, y se crea una realidad de guerra hasta que la gente que quiere se quedar no puede más y acaba cediendo. ¿Y cómo son los movimientos de reivindicación, de movilización política en ese contexto? Como yo había dicho, hay una miríada de movimientos muy grandes, y ahí quiero manifestar sobre todo un movimiento que se llama los forums. Hay foros de acompañamiento de las obras del puerto, hay foros de acompañamiento de las obras de los Juegos Olímpicos. O sea, es un espacio muy plural que tienen los habitantes de favelas, de los barrios, los sindicatos, como ya había dicho anteriormente, las universidades. Bueno, hay todo un movimiento muy fuerte y que intentan de se reunir al menos una vez por semana para discutir los diferentes puntos de intervención del Estado en esos barrios en la ciudad. Y ahí, en lo que dice respecto a la comunicación, dos puntos son muy importantes. Primero es garantizar la información. Entonces, un trabajo muy importante de los foros es redigir relatorios. O sea, si yo pregunto al Estado cuánto fue invertido en el transporte, las cosas no son muy claras, las informaciones no son sencillas de obtener. Entonces hay todo un proceso de estudio, de investigación de estos foros. Ellos crean relatorios y ponen en la internet. O sea, para ellos un primer punto importante es que la información sea clara, digna y que todos puedan tener acceso a esta información. Un segundo punto importante también es de garantizar un derecho a la memoria. O sea, en muchos casos hubieron favelas que fueron sacadas y removidas hace 5 o 6 años por una razón, por ejemplo, porque se iba a pasar una línea de colectivo, y 5 años después nos damos cuenta que en verdad no fue este objetivo, y ahí ya se está construyendo todo un conjunto de casas
para un otro estrato social. Entonces, un esfuerzo también de estos movimientos es de conectar, de hacer una memoria lo que el Estado prometió antes y lo que está haciendo ahora. Entonces, que el Estado tiene que cumplir lo que dice antes. Entonces, de manifestar muy claramente esta memoria. Y ahí, no sé si ustedes escucharon, pero tuvo un movimiento muy importante en junio de 2013 de movilizaciones políticas en Brasil, que le tomó casi todas las ciudades, sobre todo las ciudades más grandes como Río, São Paulo, Belo Horizonte. Y tengo la impresión que nosotros de Brasil no entendimos, no comprendimos todavía lo que pasó. Fue algo tan espontáneo que tomó la ciudad casi por un mes y eran manifestaciones cotidianas. Ellas empezaron por el aumento del ticket de transporte, pero lo que era interesante es que esto fue aumentando y se empezó a discutir mucho más cosas. Es claro que no es espontáneo porque hay movimientos contra esta nueva configuración de la ciudad desde cuando la ciudad fue elegida como Juegos Olímpicos, al menos desde el 2008, que se está generando una discusión política en la base muy fuerte, contrario al modelo de ciudad que se está creando. Entonces, no fue algo espontáneo. Es claro que lo que permitió la explosión de las manifestaciones de junio fue justamente el hecho de la realización de la Copa de las Confederaciones en Río de Janeiro. Y ahí lo que es interesante es que la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, el punto importante para ellos es la visibilidad internacional. Ustedes pueden imaginar, por ejemplo, que el partido Alemania contra Argentina en 2014 se decía que casi la mitad del mundo estaba viendo eso. Entonces hay una visibilidad y de marketing muy importante. Y los movimientos sociales utilizaron sobre todo esta visibilidad. Entonces dijeron, punto muy interesante, entonces vamos a utilizar los días de los juegos, los días de los partidos, el mundo tiene que ver lo que el Estado está haciendo acá. Entonces, jugando también con esta perspectiva de comunicación, de posibilidad. O sea, la comunicación existe, pero muchas veces es una comunicación en contexto de conflicto, de lucha. Y para acabar, bueno, es un punto de la violencia, yo ya hablé un poco, y me parecen dos aspectos importantes, que hay una ley del silencio, entonces no tengo cómo desarrollar más, pero es muy interesante cuando yo pregunto a la gente, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y la gente dice, vos entendés, ¿no? Hay algo. Bueno, la gente jamás dice muy claramente que fue el narco, que fue eso, pero él dice, ¿entendés, no? ¿Entendés? Es siempre un poco entre las palabras, entre los dichos, pero que tenemos que comprender lo que está pasando. Entonces, lo que quiero decir es que esta ley del silencio bloquea una serie de posibilidades de desarrollo, de discusión, de articulación política, o sea, de comunicación. Igual de la gente dentro de la favela y por afuera también. Y ahí hay dos contextos importantes para finalizar. Primero, hay un sociólogo brasileño que utiliza la expresión de sociabilidad violenta. Entonces, que nosotros tuvimos una construcción de la sociabilidad a partir de la perspectiva de la violencia. Y lo que había dicho anteriormente de una adaptación cruel a este contexto. Y como que en Río decimos no hay solución, no hay cómo salir. Bueno, hay algunos casos nuevos que pasaron, después puedo hablar con más calma. Y el segundo aspecto, hay también una socióloga brasileña que vive hace mucho tiempo en Francia, que se llama Angelina Peralva, y ella habla mucho del paradojo brasileño. Cuando salimos de la dictadura, el fin de la década de 80, fue cuando hubo una explosión mucho más grande de la violencia. O sea, es como hay un contexto social que nosotros no salimos todavía de la dictadura. O sea, toda la estructura de seguridad pública de Brasil es todavía muy marcada por una estructura militar. O sea, la formación de nuestros policías no son una formación para administrar conflictos, para comunicar con la gente, pero ellos son formados para la guerra. O sea, por ejemplo, la gente que vive en la favela es como un enemigo. Y lo que es más cruel es que en muchos casos estos policías también viven en favelas. Entonces, es como que hay una formación, hay un contexto muy complejo, y la seguridad pública en Brasil se construyó la idea que es un discurso de derecha, conservadora. Igual la universidad
el discurso progresista puso mucho, negligenció una reflexión sobre la seguridad pública. Y parece que hace un par de años que se empezó a pensar cómo hacer una otra forma de seguridad pública, sin negar la importancia de pensar esto todo, pero al mismo tiempo de intentar de salir de esta complejidad, de esta herencia que tenemos de la dictadura militar, que en nuestro caso duró más de 20 años. Gracias. Buenos días. Yo voy a leer mi ponencia. Mi ponencia está compuesta por 2 momentos. Un primer momento en el cual voy a presentar un video muy corto donde hay unos relatos de personas que viven en el resguardo Guaziruma, y después voy a empezar a hacer un intento por interpretar y clasificar la experiencia etnográfica que se ha realizado en el resguardo a partir de la lectura jonetiana sobre las esferas del reconocimiento. Entonces, en ese sentido, esta ponencia se titula Configuración de un lenguaje moral sobre el reconocimiento político en el resguardo Guaziruma, y constituye, a mi modo de ver, una aproximación, aún en construcción, de una manera de interpretar el alcance ético-político de la tensión diferencial en el ámbito del conflicto entre un grupo indígena y el Estado. Entonces, iniciamos con el video y después entonces retomo mi ponencia. El resguardo Guaziruma se forma a partir de un proceso que se dio a partir de la emigración de la familia Guaziruma desde Pueblo Rico, Risaralda, ¿sí? Básicamente, pues a partir de la violencia. El resguardo está compuesto por 32 familias, 135 personas, entre ellos el 70% de la población es infantil, niños. Porque mucha gente cree que el concepto de la atención con enfoque diferencial se refiere a que si es niño, o que si es niña, o que si es mujer, o que si es hombre, o que si es adulto. O muy poco se habla de la particularidad cultural, ¿sí? Entonces se va más como por el tema de equidad de género, el tema del enfoque diferencial. El enfoque diferencial no es eso. Llegamos a una época que los niños no estaban hablando el idioma, porque eran profesores de afuera. Ahora tenemos nuestro profesor de adentro, él le habla el embera y ahí entiende. Entonces ya no le enseña el inglés, sino que le enseña nuestra lengua. Entonces sí se está fortaleciendo la identidad cultural de nosotros. Educación. En educación se puede decir que es donde más hemos avanzado, porque el Estado entendió que tenemos otras formas de educación. El Estado ha ido entendiendo, entonces estamos en una propuesta a nivel nacional y es el tema del CI, y es que se está creando una política, ¿cierto? Una política para la educación indígena. Nosotros siempre reconocemos que en las diversas comunidades indígenas lo más fundamental son los niños, son los infantes, porque en ellos está toda la pervivencia del grupo. Lengua, cosmovisión. Además, desde niños aprenden a ser bilingües y ese bilingüismo es lo que le da la pervivencia al grupo en todos sus parámetros socioculturales. En otros tipos de materias no hemos avanzado, en el tema de vivienda no hemos avanzado. En este momento se van a hacer 31 viviendas aquí, pero nosotros hicimos un diseño propio, se lo enviamos, el diseño de nosotros no fue avalado. ¿Por qué? Porque las personas que están al frente de esta institución a nivel nacional, que son las que toman las decisiones, no entienden que la vivienda para los indígenas significa ese relacionamiento entre los 3 mundos, que es el mundo celeste,
el mundo terrestre y el mundo subterráneo. ¿Qué hicimos nosotros como comunidad? Hombre, esas viviendas las necesitamos tanto, aceptémoslas. Porque si vamos a hacer una pelea para que nos reconozcan el diseño nosotros, nos demoramos 2, 3 años más para que nos den vivienda. Este resguardo ya tiene un plan definido, un plan de vida definido hasta el 2022, incluso ya está en el papel, ya lo tenemos organizado. Ya se están evacuando el tema de vivienda, tenemos en este momento pendiente el tema de la construcción de la escuela, el mejoramiento de aguas residuales, o sea, la construcción de una pequeña petar, tenemos el tema de manejo de residuos sólidos, tenemos el tema del agua, que es otro tema también que nos afecta bastante, y el tema de ampliación del territorio. Esas son las proyecciones que tiene el resguardo. Es por este momento, pero esperamos más ampliación del territorio, porque ya el territorio no tenemos a dónde cultivarnos ya. Se nos acabó el territorio, lo que estamos cultivando, y los niños que van naciéndose ya no hay a dónde más trabajar ya, ni hasta para nosotros como para adultos nada ya más. ¿Nosotros qué es lo que pensamos como indígenas? Ojalá se dieran los espacios, para que compartiéramos más de fondo, con más dedicación, con más tiempo, y hablar un poco más de lo que nosotros creemos que es una sociedad justa. Bueno, entonces, a partir de esto que acabamos de ver, pues voy a proponer esto que he denominado de manera parcial un modelo procesual para la comprensión de los conflictos ético-políticos. La atención diferencial tiene un lugar significativo en el progreso moral de la cultura política colombiana, que se da posterior a la Constitución de 1991, fundamentalmente porque se asume que la protección de los derechos colectivos constituye un requerimiento ineludible para la realización del Estado democrático y pluralista en Colombia. Este signo del progreso moral constituye a su vez un intento gubernamental que evidencia un problema susceptible de ser interpretado como un conflicto ético-político, pues en él se cruzan dos concepciones morales de ordenamiento social que se pueden expresar del siguiente modo. Por un lado, el Estado promueve una política pública de niñez y familia orientada en el principio universal del individuo como sujeto de derechos y libertades. Y por el otro, los pueblos indígenas han reivindicado una perspectiva moral de niñez y familia que concibe el niño como sujeto de derecho colectivo. A través de la experiencia etnográfica que se ha venido desarrollando desde junio de 2012 en el resguardo Guaziruma, he explorado la idea, de manera conjunta con la comunidad, de que las causas de la conflictividad entre los Guaziruma y el Estado no radican exclusivamente en la interpretación de derechos o en la consolidación de métodos para la inclusión de sus demandas en un sistema jurídico. Muchas de las entrevistas realizadas tratan sobre una herida moral que se causa cuando se desconocen expectativas de reconocimiento coherentes con la valoración social del ser indígena al interior del grupo y en el marco de la comunidad política. El resguardo Guaziruma ha sido un escenario de confrontación y resistencia desde su conformación a mediados de 1992. La defensa del territorio empezó a combinar las metodologías coactivas con la lucha a través del lenguaje jurídico, aprendido a través de las experiencias de desencuentro y encuentro entre grupos y Estado, y gracias también al lenguaje político que inaugura la Constitución de 1991, donde se asume que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Una de las tantas ganancias de este proceso permitió declarar que existían pueblos indígenas en el Valle del Cauca. Esto se da en contraposición a los procesos sistemáticos de invisibilización por el que han pasado históricamente las comunidades étnicamente diferenciadas en este país. En uno de los relatos, el consejero mayor del resguardo hace referencia
a una antropóloga contratada por la gobernación del Valle del Cauca, quien a mediados de la década de los 90 declaró públicamente que en el Valle del Cauca no hay indígenas. A pesar de las experiencias de desprecios vividas en términos de violencia, porque vivieron de cerca el conflicto armado, desposesión de derechos, porque no siempre fueron considerados ciudadanos, y humillación, porque aún para algunos sectores de grupos hegemónicos, ellos constituyen un sector negativamente diferenciado, la comunidad aprende las reglas del juego político y las redimensiona, aludiendo a un imbrincamiento entre concepciones propias de justicia y demandas específicas de distribución de riquezas y reconocimiento cultural. En este sentido, el relato sobre un éxodo indígena se encuentra en el centro de las narraciones sobre la injusticia originaria que padece el grupo. La queja expuesta en estos términos permite la cimentación de argumentos morales y jurídicos para la solicitud de justicia entendida en términos de redistribución económica, a lo Nancy Fraser, pero también de reconocimiento de una identidad cultural que se considera única y en peligro de desaparición. Resalto ese elemento, o sea, es muy importante para esta comunidad poder superar el peligro de desaparición. Desde una antropología, desde una aproximación sociológica, Touraine nos advierte que el conflicto entre la diversidad cultural y el Estado no se puede describir únicamente desde las lógicas tradicionales propuestas para la comprensión de los movimientos sociales. Esto debido, en parte, a que los movimientos sociales actuales, y esto lo quiero enfatizar, no buscan la transformación radical del diseño básico de la sociedad, para utilizar la expresión rawlsiana. Los grupos ya no están comprometidos con utopías fuertes, y más aún en tiempos de supuesto posconflicto. Y por ello, la eficacia de la lucha consiste en incluir horizontes culturales en el marco de experiencias democráticas que ya existen, de modo tal que puedan proponerse estrategias para la supervivencia de los grupos sin que esto represente transformaciones radicales otrora inscritas en la retórica militante de los movimientos sociales del siglo XX. En consecuencia, el aprendizaje de los lenguajes jurídicos y la elaboración en términos psicoanalíticos de las experiencias de desprecio son fundamentales para consolidar una lógica dialógica conducente a la ampliación de horizontes de sentido en una sociedad en la que se quiere participar y no aislarse. Los Guasiruma no quieren aislarse de la sociedad, quieren participar en la sociedad. Esto constituye uno de los puntos de partida del ejercicio de interpretación que planteo en mi diseño etnográfico. Ahora bien, para interpretar el alcance ético-político de la atención diferencial, se puede esbozar en este modelo de análisis dos categorías fundamentales. La primera, que tiene que ver con esta forma en la que Alan Touraine entiende los movimientos sociales, y la segunda, esta discusión que hemos escuchado en estos días sobre las gramáticas morales y las esferas del reconocimiento desde una perspectiva jonetiana. La tesis que sustenta esta propuesta plantea que todo movimiento social es en sí mismo un movimiento moral y por consiguiente es posible realizar una lectura del modo en que se expande o contrae una iniciativa que pretende resolver aspectos conflictivos entre grupos étnicamente diferenciados y el Estado. Considero que el desarrollo de este modelo permite comprender y comunicar cómo elementos éticos inherentes a la configuración identitaria de los grupos y políticos relacionados con el modo de afrontar la convivencia
están presentes en la implementación de la atención diferencial y favorecen o limitan su acción. Comprender el alcance ético-político de las políticas dirigidas a la atención de los grupos étnicamente diferenciados constituye una tarea inconclusa, un asunto poco pensado en el ámbito de la pedagogía del derecho y la antropología política colombiana. La pregunta por el alcance ético-político, entonces, supone el estudio de los aspectos objetivos que se persiguen o que se plantean como resultado de la movilización social y que podrían esbozarse rápidamente del siguiente modo. Primero, el régimen y las reglas del juego. Esto tiene que ver con cómo se construyen los procesos de gestión ante organizaciones de bienestar social, percepciones sobre el Estado y requerimientos de un modelo de intervención culturalmente diferenciado. Segundo, la organización administrativa del gobierno, que alude a los procesos de educación política en la comunidad, la alusión a un derecho propio y las fórmulas para la financiación. Un elemento interesante en la etnografía hecha en el resguardo Guasiruma es que los niños reciben formación política. Entonces a los niños se les enseña cómo participar en la movilización social y de manera curiosa se les enseña quién puede ser eventualmente un contradictor o el contradictor, ¿sí? Entonces eso como que no es muy habitual en otras formas de educación. Y tercero, el rol de los políticos y la forma en que los líderes indígenas han aprendido a hacerlo en contextos como la familia, el consejo comunitario y la minga. Los tres elementos presentados constituyen a grandes rasgos los ejes transversales para la indagación de las condiciones políticas que permiten la realización de los movimientos sociales. El segundo campo de análisis, que corresponde a los alcances éticos, se ha estructurado desde la perspectiva de la lucha por el reconocimiento y su incidencia en una gramática moral de la conflictividad social. Para aludir a tal gramática es preciso introducir una reflexión sobre los procesos comunicativos en los que se elaboran perspectivas emocionales que, vistas como sentimientos de injusticia, se articulan con una conciencia colectivizante que se expresa a través de un lenguaje propio, un lenguaje moral. Para muchos grupos subordinados no siempre existen los recursos, y Honneth enfatiza mucho la palabra cognitivos, o sea, no siempre existen los recursos cognitivos para la elaboración de un discurso sobre la vivencia de la injusticia que padecen. Es decir, hay grupos que padecen las injusticias en donde se ha naturalizado la violencia y no hay una conciencia de que se está padeciendo, que se está viviendo la injusticia o la violencia. Si bien las constituciones políticas se entienden al estilo Habermas como proyectos inacabados que dinamizan los referentes fundacionales de un país, el desarrollo social de las ideas para la valoración de la vida en común no ocurre a la misma velocidad en la que ocurren las reformas jurídicas. Entonces, por ejemplo, para el consejero mayor del resguardo Guasiruma, la velocidad que tiene la constitución política y las ideas que ahí están consignadas es muy distinta a las ideas que tiene la sociedad respecto a la cuestión indígena, en donde muchas formas de desprecio fundamentadas en la humillación pues siguen estando todavía en la manera en la que se entiende la diversidad cultural. La relación establecida entre los elementos objetivos del conflicto entre el grupo y el Estado, representados en el campo político, y los aspectos de una gramática moral que se construye a partir de la manera de entender las injusticias y las experiencias de desprecio representadas en el campo ético, permiten establecer una mirada compleja, asociada al modo en que las facciones en disputa interpretan y realizan las directrices de la atención diferencial. Dadas las reflexiones actuales de un país que habla de paz y se prepara para pensar sobre la sociedad del posconflicto, resulta conveniente estudiar la densidad de los problemas sociales relacionados con la manera en que los grupos y el Estado
dimensionan la consecución o las consecuencias del pluralismo y los conflictos ubicados en el plano de la diversidad cultural. Lo que hemos hecho ha sido acercar a los miembros de la comunidad guasiruma al estudio del derecho y a los miembros del ICBF al estudio de la dimensión antropológica de su praxis. Si bien la finalidad parece sencilla, el acercamiento propuesto no ha sido fácil y ha sido muy problemático. No obstante, lo que tenemos es la formulación de una metodología para el trabajo entre el Estado y las comunidades pensada para los indígenas del Valle del Cauca. Consideramos que este es un aporte valioso para la paz. Muchas gracias. Bueno, gracias por la paciencia. Ya son las 12, espero no demorarme más del tiempo previsto, por eso me voy a permitir leer y al final mostrar una página donde hay algunas piezas de comunicación que pueden ilustrar de mejor manera lo que voy a narrar aquí. Igualmente están invitados a ver la exposición fotográfica que se llama Parque de los Afectos. Agradezco aquí públicamente a la maestra María del Pilar Bergel, que fue quien hizo la curaduría de la exposición. Bien, dinámicas de reconocimiento y menosprecio en jóvenes pertenecientes a diversas culturas juveniles en su experiencia de habitar un parque. Empiezo por decir que mi lugar de enunciación es la comunicación, como ya lo decía ahora Ricardo, campo académico, profesional e investigativo, que se ocupa del análisis y la producción de sentido. Como parte de mi formación doctoral en Ciencias Sociales, he incorporado a mi proceso de reflexión aquellos aspectos procedentes de la teoría social y también de la filosofía que me permiten una comprensión amplia, transdisciplinar de los fenómenos y problemas sociales. Por tanto, acudo a la categoría de reconocimiento para examinar y comprender las relaciones intersubjetivas que ocurren entre los jóvenes que pertenecen a diversas culturas juveniles y a la comunidad LGTBI en su experiencia de habitar el Parque Artesanal La Loma de la Cruz en Cali. Primero presento el parque como lugar donde acontece la experiencia del habitar de los jóvenes y también de artesanos, vecinos y de la policía. Segundo, me centro en la comprensión de la categoría reconocimiento en las relaciones intersubjetivas de jóvenes. Y tercero, identifico el amor y la solidaridad como formas de reconocimiento intersubjetivo en los jóvenes, así como la exclusión y la humillación como formas de menosprecio a partir de los relatos y la narrativa de los habitantes. Primero, el Parque Artesanal La Loma de la Cruz, o Parque de los Afectos, es un parque ubicado en la calle Quinta, entre carreras 14 y 16 de la Comuna 3 de la ciudad de Cali, zona centro-sur entre los barrios Libertadores y San Cayetano, barrios populares creados en 1925 como resultado de la expansión del barrio San Antonio, en el centro de la ciudad, el barrio que fue habitado por las élites cuando en los barrios se mezclaba el uso residencial y el uso comercial. Vázquez, 2001. El parque es catalogado como un recinto urbano, bien inmueble de interés cultural, inventariado en el Plan de Ordenamiento Territorial como Patrimonio Cultural por el Consejo de Santiago de Cali en el 2014. Fue inaugurado en junio de 1990 y generó una nueva dinámica en el sector, conocido previamente como La Loma, porque cambió al barrio no solo en su apariencia y su aspecto arquitectónico, sino también en la vida social de los vecinos. Eda Aedo, residente del sector, sostiene que el parque elevó el nivel socioeconómico del barrio y de sus habitantes porque mejoró su infraestructura y ahuyentó a los maleantes que frecuentaban el sector. Los propietarios de las viviendas empezaron a transformar sus casuchas de bareque y esterilla por materiales de cemento, mejoraron sus fachadas y adicionalmente se instaló el puesto de policía. El parque es un sitio de intercambios y tiene tres facetas: el parque como espacio de intercambio comercial, el parque como escenario de socialización y el parque como lugar cultural de encuentros y de afectos juveniles. Como espacio de intercambio comercial, ofrece a los visitantes, especialmente a los turistas, artesanías, souvenirs, recordatorios en 100 locales.
Los artesanos y los vendedores disponen sus mercancías en los locales y exhiben sus productos a los visitantes. Ellos encuentran en el parque su medio de subsistencia y sus intereses están centrados en la venta de sus productos. Como escenario de socialización, el parque es un sitio que ofrece actividades culturales y de esparcimiento. Algunas actividades han surgido como iniciativa de los artesanos, de los vecinos del barrio o de artistas callejeros, como cuenteros, músicos, malabaristas, de tal manera que el parque se ha ido construyendo una programación con actividades culturales y recreativas. Los martes en la plazoleta principal se dispone para la actividad física con aeróbicos. Las noches de los miércoles se dedican a la palabra a través de la actividad Poesía al Viento. Los jueves se realizan danzas andinas, actividad que congrega a más de 300 personas de todas las edades que se disponen a bailar durante 2 horas. Los viernes se programa alguna actividad cultural por parte de la administración municipal o la plazoleta es utilizada por cuenteros que entretienen a los ciudadanos que acuden al parque. Y los sábados se realiza la proyección de alguna película como una actividad cultural organizada por el colectivo Cine al Parque. Estas actividades corresponden a procesos de ciudad que han cobrado fuerza a través de la constancia y perseverancia de las personas que han gestionado las iniciativas culturales. La tercera faceta del parque corresponde a la de los encuentros e intercambios afectivos, al parque habitado por los jóvenes. Al parque acuden jóvenes pertenecientes a culturas juveniles, entendidas desde la dimensión de la creación en la cual se generan agenciamientos colectivos atravesados por una búsqueda permanente en los dominios de lo ético, lo político, lo artístico y la producción de conocimiento desde la experiencia. También asisten jóvenes de la comunidad LGTBI, que han hecho del parque un lugar con algún grado de enraizamiento, linderos, conexión con la vida diaria. Los días jueves, viernes y sábado, cuando cae la tarde, empiezan a llegar jóvenes con diversos atuendos, vestimentas, peinados, maquillajes, objetos y se van instalando en el parque. Por su apariencia, es posible identificar a punks, a rockeros, a skaters, a metaleros, a jóvenes practicantes de parkour, a malabaristas. Por sus corporalidades, gestualidades y proximidades se identifican gays, lesbianas, transexuales. Las prácticas culturales de los jóvenes vinculan haceres y consumos ligados a la experiencia simbólica, cultural y aluden a las relaciones que tejen en pareja con personas del mismo género. Todos estos jóvenes se congregan en el mismo lugar y permanecen en él, haciendo del lugar que ocupan un lugar de habitación, en el cual se expresan desde sus individualidades, hacen uso de diferentes lenguajes, códigos simbólicos en su estar juntos y generando entre ellos una convivencia aparentemente armoniosa en la cual tiene cabida la risa, la alegría y el goce. Segundo, el reconocimiento como forma de comprensión de los diversos. Uno de los referentes desde el cual vengo realizando el abordaje al fenómeno comunicativo e intersubjetivo entre los jóvenes es el que aporta Honneth en su teoría del reconocimiento. La noción de reconocimiento fue propuesta por Hegel a finales del siglo XVIII, cuando emprendió el proyecto de reconstrucción de la evolución de la moral humana, aunque ya Hobbes y Rousseau habían realizado aproximaciones. Hobbes sostenía que los hombres eran dominados por la necesidad de obtener un grado de reconocimiento y honor, y Rousseau decía que justamente fue con la aparición del anhelo de apreciación social cuando los hombres empezaron a perder la seguridad en sí mismos. Los objetivos de Hegel en sus primeros escritos se orientaron a explicar cómo la experiencia de reconocimiento podía tener como efecto un avance en el ámbito de la moral, porque era necesario que existiese reciprocidad entre la adquisición subjetiva de autoconciencia y el desarrollo moral de la sociedad. Hegel ubicó 3 patrones de reconocimiento que fueron la fundamentación para que Honneth planteara el reconocimiento como el nuevo orden normativo que se impone por sobre la eliminación de la desigualdad, que durante mucho tiempo fue central en la idea de justicia. La dignidad y el respeto son las nuevas categorías desde las cuales se puede abordar la prevención de la humillación y del menosprecio. El punto de partida de Honneth para presentar una concepción de la moral social desde el reconocimiento son los daños morales que son vividos como injusticias. Un daño físico se constituye en una injusticia moral si la persona afectada ve en él una actuación que lo menosprecia intencionalmente en un aspecto esencial de su bienestar. Indica 3 formas de menosprecio a las cuales le subyacen 3 formas de reconocimiento,
por lo que la lucha por el reconocimiento se gesta en el no reconocimiento y a partir de las clases de injusticia social que se describen como una falta de respeto al considerarlas como la base motivacional de los conflictos sociales. La primera forma de menosprecio la constituye la tortura o la violación, la segunda, la privación de los derechos y la exclusión social, y la tercera, la degradación social. Las formas de reconocimiento que subyace a cada forma de menosprecio son el amor, el reconocimiento jurídico y la solidaridad respectivamente. Asimismo, con cada forma de reconocimiento se activan la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. Con los 3 modelos de reconocimiento, sostiene Honneth, quedan establecidas las condiciones formales de relaciones de interacción en el marco de las cuales los hombres pueden ver garantizada su dignidad o su integridad. El reconocimiento supone que la interacción se produzca en las relaciones entre y con los otros, por lo que la intersubjetividad aparece como una condición. La intersubjetividad es el proceso mediante el cual se comparten los conocimientos con otros en el mundo de la vida, y dichos conocimientos emergen de la conciencia que se tiene de todas las cosas desde el propio punto de vista que se comparte en la vida cotidiana, es decir, desde la subjetividad. Tercero, dinámicas de reconocimiento y menosprecio. El amor y la solidaridad como formas de reconocimiento. De las interacciones que surgen en las relaciones intersubjetivas entre jóvenes y siguiendo los patrones de reconocimiento intersubjetivo de Honneth, se puede decir que el amor es una forma de integración social entre ellos. Su dedicación emocional, presente en las relaciones de amor o amistad recíprocas, se constituye en una forma de reconocimiento que va unida a la existencia física de las personas que se profesan sentimientos de interés especial o de amor. Este tipo de reconocimiento afectivo brinda a los jóvenes seguridad emocional y les facilita la exteriorización de sus propios sentimientos en relación con los otros, con sus pares. Las actitudes de simpatía, atracción, ligadas al afecto de la alegría que produce ser y estar con los otros, otorgan un particularismo moral que no puede ser disuelto por ningún tipo de intento de generalización. Esto es Honneth 2009. Las relaciones de amor no se ciñen únicamente a aquellas relaciones mediadas por el amor de pareja o por el erotismo, sino también a las relaciones básicas de amor filial y fraternal, pero en el caso de los jóvenes, los sentimientos de amor y de amistad lo encuentran y lo expresan en y con sus pares. Esto es lo que ocurre en la experiencia colectiva de habitar el parque por parte de los jóvenes y solo entre ellos, es decir, al interior de su grupo, de su cultura juvenil o entre los jóvenes de la comunidad LGTBI. Los abrazos, los besos, la necesidad de estar juntos, amontonados, arrinconados y la proxemia con su distancia íntima y personal en fase cercana dan cuenta de esta forma de reconocimiento con su carácter afectivo, de aceptación y aliento, lo cual les otorga autoconfianza. Reproduzco aquí una narrativa de uno de ellos, de un rapero de Maido, que dice: somos amigos porque queremos, y queremos ser libres, libres de opresión, porque para mucha gente uno tiene que tener plata para ser alguien, si no, no es nadie. Conozco a muchos así. La segunda opresión es que a uno lo miran feo por ser uno como es, por no ser igual a los demás, te miran feo. En cambio aquí nos sentimos libres, por eso todos somos iguales. Y la tercera es que aquí uno puede ser amigo, no importa de quién, de qué grupo seas. En otros lados no, en otros lados un gomelo y un punk no se pueden acercar. Aquí se termina siendo amigo de todo el mundo. La otra forma de reconocimiento presente en las relaciones entre jóvenes corresponde a la solidaridad como comunidad de valor. Hay entre los grupos y culturas juveniles una relación de aprobación solidaria y una apreciación por las formas de vida desarrolladas individualmente, en las que prima el respeto por la diferencia, la valoración de prácticas culturales distintas realizadas por los jóvenes diversos, y hay solidaridad para apoyar la causa de un grupo que en ocasiones adquiere matices de complicidad. Diana, perteneciente a la comunidad LGTBI, sostiene que el parque es un lugar para conocer y tener diferentes tipos de vista, no solamente en la zona de abajo es donde se hace la comunidad LGTBI, sino también en la zona de arriba. La zona de arriba es la que habitan las otras culturas juveniles, como las que mencioné anteriormente. Contamos con el apoyo de algunos rockeros, como los llamamos acá. Ellos nos defienden de las personas que nos quieren sacar. Son unas personas súper chéveres.
Algunos grupos conformados por jóvenes en el parque acompañan las causas sociales y políticas de otros, tal y como sucede con el colectivo Botas Negras, que ha acompañado las marchas de la comunidad LGTBI, en las cuales luchan por sus derechos, como la Marcha por el Orgullo Gay. Cabe señalar que esta experiencia de habitar, en especial de la comunidad LGTBI, se hace visible los días viernes de 7 a 9 de la noche, hora en que inicia el desalojo del parque. Las formas de menosprecio. Cuando se trata de analizar la relación entre jóvenes con el mundo adulto, aparecen tensiones y las formas de menosprecio. El maltrato, que se caracteriza por las manifestaciones de repudio, agresiones verbales y señalamientos por el género y la opción sexual de algunos jóvenes, la homofobia, la lesbofobia, como sentimientos de rechazo por parte de los adultos, refleja la forma de menosprecio que es la que motiva a fortalecer los lazos de amor y la amistad entre los pares. Esta forma de menosprecio aparece en las narrativas de los jóvenes al conversar sobre sus relaciones con los vecinos, los artesanos, la policía. Reproduzco un fragmento de una narrativa de fulano, es un punk. Dice: si usted viene a relajarse en un parque todo el día, que lo tengan vigilado o que se le paren o la paren de un lado, es que a veces se pasan. Hay unos respetuosos, pero son muy pocos. Yo digo que el humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Después que tengan un uniforme, ya le están dando autoridad. Después de que le den un palo, abusan y se les olvida que ellos son también del pueblo y abusan a la gente. He visto mucha represión, hasta yo he sido víctima de ello. A fulano lo maltrataron físicamente. Al interpretar a los adultos sobre los jóvenes, se percibe el señalamiento y la herida moral del desprecio. Este es un fragmento de una conversación que sostuve con un artesano, lo dejo solamente artesano del cuero. Pues el viernes uno se quedaba sin problema hasta las 9:30 de la noche a vender bien, hoy en día no. A veces le da a uno rabia y cierra a las 7, porque uno qué hace en medio de tanto homosexual, y es que a veces vienen atracadores. Eso hay de todo allí, es una plebe, porque si fueran homosexuales de la élite, ellos mismos nos comprarían. Aquí un homosexual de esos no compra sino condones, cigarrillos, perico, marihuana y dulces. Yo no los ataco, pero sí quiero que cada cual esté en su lugar. Aquí nosotros estamos luchando por el respeto y la dignidad, como se dice, por la cuchara y la papa de nuestros hijos. Vienen personas que son de un estrato muy bajo y son personas que han vivido una vida muy dura. También quieren amargársela a uno. Entonces prefieren bajarte de zapatillas, pegarte una puñalada. Si fuera una élite más allá, no habría problema, porque ellos vienen aquí y van a unos lugares más refinados. Con ellos no tenemos problemas. Es con este combo que son de otro estrato. Esta forma de menosprecio, indignidad, deshonra, que en las tensiones con los jóvenes, entre jóvenes y el mundo adulto son evidentes en los señalamientos y los llamados constantes a la autoridad para la preservación del orden, se reflejan en las valoraciones que los jóvenes sienten al ser indagados en su relación con los adultos. Diana, de la comunidad LGTBI, dice que los artesanos sienten por ellos asco. No es normal que alguien trate tan mal a otra persona, sabiendo que somos personas solo con gustos diferentes. Estas dinámicas de reconocimiento y menosprecio, plausibles en las relaciones entre los mundos juveniles y adulto, plantean retos para continuar en la vía de la normativa de la teoría social conducente a la integración. Las sensaciones afectivas que se asocian con el desprecio señalan desintegración, patologías de la razón, invisibilidad, que se da en ambos mundos. Tanto el Estatuto de Ciudadanía Juvenil como la política pública para la comunidad LGTBI sancionada en el 2014 se constituyen en marcos normativos y legislativos que señalan la importancia del reconocimiento a la diferencia desde un enfoque de derechos. Sin embargo, no hay por parte del Estado ni programas ni estrategias encaminadas a divulgar las normativas, ni planes orientados al ejercicio del reconocimiento. Por parte de los jóvenes hay un desconocimiento sobre los asuntos legales. Si bien la juventud es una invención moderna, la condición juvenil, que no pasa por un asunto biológico etéreo, está clamando por ser reconocida en su dimensión social, política y estética. Son miles de jóvenes los que viven en la ciudad y cientos los que están en busca de un lugar para afirmarse y desde los cuales
ser y estar con los otros. Los procesos de comunicación entre jóvenes que habitan el parque están mediados por la expresión a través de lenguajes, por las estéticas, por la risa, por los afectos, sin desconocer los conflictos que emergen en la interacción entre ellos mismos. Lo cierto es que la colisión con el mundo adulto y lo que representa es inminente. El mercado, el Estado, los mecanismos de autoridad y control rodean el escenario de interacción de los jóvenes y están presentes en sus subjetividades. Los jóvenes habitan el lugar porque les permite ser y porque no hay escenarios que estén atravesados por el mercado donde ellos puedan ser y estar. La ciudad no ha sido pensada para ellos, por lo que están apropiando los lugares públicos para sí, para ser y para sentirse incluidos. Asimismo, están generando circuitos y recorridos por los cuales transitar, apropiando lugares como escenarios de expresión de ser y sentir, y cuando son desalojados y expulsados, resisten a través de formas particulares de rechazo. El artivismo, como estrategia de movilización para manifestar su descontento. Lamentablemente, sus acciones colectivas expresadas en la piel, con el cuerpo, no son suficientes para prolongar su tiempo de estar juntos, que es a su vez el tiempo del reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, abrimos entonces la sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta? Jesús. Que Adriana también nos va a ayudar. Sí. Bueno, agradecerles primero por sus presentaciones que también pues nos invitan como a aterrizar un poco el discurso también. Yo creo que lo que voy a plantear pues cada uno mirará cómo lo percibe y cómo lo puede responder. Yo creo que hay dos niveles un poco de la discusión que he percibido. Uno lo voy a plantear desde dos referencias textuales, una de Jean-Luc Nancy, que tiene un texto sobre la ciudad, y otra estaba pensando en Benjamin, cuando escribe toda esa narrativa de París, pues que como que lo hace sentir a uno estar allí, vivir esos acontecimientos históricos. Entonces el tema de la ciudad es clave, me parece que atraviesa todo este discurso y las prácticas, como el ciudadano se identifica con su ciudad, y la decadencia de la ciudad de alguna manera es también una decadencia, si queremos, moral de los ciudadanos. Entonces esa simbiosis, si se quiere, entre ciudad y ciudadano, y un poco toda la presentación que ustedes han hecho. Lo segundo es el concepto de cultura. No sé, pues pensaría yo problematizarlo un poco. Pues también se habló del reconocimiento. Hablar de reconocimiento y no hablar de identidades, pues es un tema complejo. Y yo creo que estamos en sociedades pluralistas, en donde las diversas cosmovisiones pues están presentes allí, si se quiere, pues para ponerle un poquito de tensión a la cosa, están compitiendo allí en el escenario público, y de acuerdo como argumenten sus posiciones también tendrán adhesiones sociales o de políticas públicas. Esto para decir que los conflictos son ¿qué? Dinámicos, y los conflictos se dan también no solo a partir de las lesiones morales, las expectativas morales que yo tengo de cómo voy a ser tratado, sino que también hay un conflicto en el sentido de cómo el otro evalúa lo que yo soy como ser humano. Incluso entraría ahí un debate con el tema jurídico, pues que no me voy a meter mucho, pero sí me quiero meter finalmente, para cerrar allí, el tema de las luchas sociales, pues que estaría muy ligado a todo el tema de los movimientos que plantearon, que es una reivindicación. Pues Habermas utiliza la expresión ensamblado, las luchas se ensamblan en el derecho.
Pero si el derecho no termina haciendo justicia, las luchas sociales deben continuar. Entonces es una dinámica allí, pues que es la que tenemos en las sociedades actuales y que además es compleja. Muy bien. Seguimos la dinámica de responder la pregunta y ustedes o todas las preguntas primero. ¿Todas las preguntas primero? Paula. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones muy iluminadoras. Yo creo que 2 comentarios y una pregunta. Les hago primero la pregunta para que la vayan pensando a los que, quien crea que me puede responder. Resulta que estoy trabajando un proyecto con unos estudiantes, pues yo trabajo comunicación y desarrollo también, y digamos que llevada por una intuición de que todos los proyectos de intervención en comunidades que resultan entre sus conclusiones diciendo que le dejaron pues mucho a la comunidad y dejaron a los líderes empoderados y la comunidad quedó empoderada y . Entonces la intuición mía es que pareciera que la valoración que hicieran del líder fuese posterior al proyecto, cuando mi experiencia es que uno recurre al líder especialmente para entrar en comunidades, digamos, difíciles para uno. El líder es el que lo entra en la comunidad, si estamos hablando de ciudades informales. Entonces estoy construyendo con los estudiantes la categoría de líder y bueno, hay digamos que 2 fuentes, las del liderazgo comunitario, que es a la que me llevo yo, pero igual siempre hay como el trasfondo de ese liderazgo desde, yo le digo, de corte empresarial o corporativo, que le exige unos resultados y que uno se esté cada vez tratando de cumplir unas determinadas metas. Pero me gusta, bueno, ese con el que quiero pelear. Y el otro es digamos que es más de agente. Entonces cuando empecé a leer la literatura de agente, pues me recordó obviamente a Hannah Arendt, y pues quisiera saber cuál es cómo, cuando ustedes trabajan temas de liderazgo, trabajan con líderes comunitarios, cuál es digamos la categoría, cómo la han construido, porque aunque haya todo un discurso desde el empresarismo para pensar unos líderes unos líderes, no sé, productivistas, me imagino, igual ellos siguen siendo esos agentes que le entregan su vida a la comunidad, pero más que le entregan su vida a la historia, y una historia como la recupera Hannah Arendt pues de Hegel, caprichosa, y o sea que se le entrega la acción, y allá esto uno no sabe, pues la gente no sabe en qué va a quedar lo que entregó. Entonces esa es como la pregunta para que vayan trabajando. Y lo otro son 2 comentarios a la presentación de Carlos Andrés, que en efecto yo veo que hay, digamos, dos sentidos de reconocimiento al que estás apelando, el de la esfera jurídica y el de la esfera del logro. Y si bien es cierto que en la esfera jurídica ha trascendido, se ha transformado en el evento o expreso pues en la Carta Magna, esa transformación demuestra que sí ha habido una expansión de esa esfera de relación, que sería la transformación de la que nos habla Honneth, ¿no? Entonces allí sí hay transformación, por lo menos, que es como lo que digo yo, por lo menos en la lírica, ¿no? Por lo menos en la escritura. Eso habla mucho de algo que logró Lorenzo Taitamuelas, que lograron, bueno, todos los agentes, y volveríamos al tema, todos los agentes en su momento, pero que claro, no se ha dado completamente o de una manera satisfactoria, no ha habido, como diría Honneth, un reconocimiento como en sus términos suficiente en el plano de la esfera de relación social, el de la eticidad.
Y hago esta aclaración o planteo esta decisión porque volveríamos a lo que dice Honneth, o como Honneth reconstruye las esferas de reconocimiento. Recuerden que en Hegel las esferas de reconocimiento todas como que se solucionan en la esfera del derecho, ¿sí? Porque es el Aufhebung hegeliano y entonces no, pues todo se resuelve por la vía del derecho. Y Honneth dice, no, allí se resolverán las cosas jurídicas, ¿sí? En el plano de las relaciones afectivas se resuelve eso y en el plan de las relaciones sociales o de la eticidad se resuelve allí. Nos queda mucho tramo por recorrer y lo que yo coincido contigo, Carlos Andrés, en que no ha habido un reconocimiento suficiente, obviamente, que reposa solo en el papel, pero que nos hace falta mucho tiempo para que aquellos agentes que se supone que legislan o que harían realidad lo que está consignado en el papel, pues se convirtiera en realidad. Pero pues eso, digamos que esa es la base de la gesta social, ¿no? Y el otro comentario es que en la presentación que tú nos haces de la experiencia del parque, de la Loma de la Cruz, tú apelas a un ejemplo para decir que hay reconocimiento en la esfera del amor, ¿cierto? Entonces que yo estoy con mi amigo y tal. Y si en efecto hay, te estás refiriendo propiamente a la esfera del amor o de las relaciones íntimas, porque bien lo dice Hegel y Honneth, es la relación afectiva, madre-hijo o hermanos o amigos, pues relaciones entrañables. No me parece que cale bien el ejemplo, porque no nos has mostrado que hayan llegado esas expresiones como fruto de una lucha. Nos dice Honneth que el reconocimiento en la esfera de las relaciones íntimas se da cuando uno y otro partícipes de la relación han apelado, o uno de ellos ha apelado al principio del mutuo amor testimoniado. Así lo encontrás en la discusión que tiene con Nancy Fraser. El principio del mutuo amor testimoniado, que es cuando el niño le dice a la mamá, pero ¿por qué me regañas si yo te quiero? Tú me decías que me querías, ¿sí? O la pareja, ¿no? Tú, ¿por qué te fuiste con ese si me querías a mí? O los amigos, pero si se supone que sos mi amigo, ¿por qué me decís que me quedó el corte feo? No sé, cualquier cosa. Entonces ahí yo creo que el ejemplo tendrías que encontrarlo mejor, que seguramente lo tienes, pero yo creo que tenés que mostrar que ha sido parte de una determinada, pues que ha habido una lucha, ¿no? Para que haya esa expansión de la que nos habla Honneth. Gracias. Gracias a los cuatro, me parece que el panel quedó muy bien integrado, me gustó muchísimo la manera, sí, coherencia, y me parece que todos se nutrieron de los demás, y me aprecio mucho también la introducción de Ricardo, de situarnos dentro de la comunicación como disciplina, muy útil. Bueno, tenía para Ricardo, te quería preguntar lo que querías que te preguntaran. ¿Cuáles son las razones por lo que percibes como tolerancia a la violencia o esa ley del silencio de la cual ya también se refería Rafael? ¿Cuál es la dinámica de esa ley del silencio? Si es que se aplica al caso del retiro, y por qué hay tales niveles de tolerancia. Eso. Lo otro es que parece ser que hay un sacerdote que es líder o gestor en la comunidad, y quería saber un poco más sobre eso, porque hay una coincidencia de sacerdotes emergiendo en muchos de estos movimientos sociales. Y ya hablabas tú también de la complejidad en las favelas del asunto religioso, ¿no? Que también sería muy interesante mirar, sabemos que algunos estamos interesados en eso.
Mónica, yo quería preguntarte un poco cuál es el trasfondo de la investigación sobre jóvenes. O sea, ¿se trata de identificar una problemática o de percibir una problemática con la cultura de jóvenes en Cali, o es un lugar estratégico para pensar la ciudad a través de un grupo específico? Y luego también me aprecié mucho la referencia al amor como categoría y como esfera, la aprecié mucho, le he estado dando vueltas a ella. Gracias por también, Paula, por referirte a ello. Y yo sigo preguntándome si es posible hablar de ágape en ese caso, que es amor por fuera de lo filial y por fuera de lo íntimo, y que es un amor que se expande, se extiende a lo humano, a lo humano en un encuentro que viene el cristianismo. Pero, o sea, la pregunta se le hacía a Jones, ¿no? podemos hablar aquí de ágape, no hay instancias en que podamos hablar de ágape. Me parecía muy pertinente al caso de San José de Apartadó, en todas esas relaciones de solidaridad, y me pregunto si es de eso, hay instancias de eso que se visibilizan en el parque. Y bueno, aprecio mucho el trabajo sobre el resguardo, me parece maravilloso, y sencillamente anoto esa formación de los niños, esa formación política como un dato, una cuestión, un fenómeno muy interesante que ocurre también en San José de Apartador. Los niños son agentes políticos, y quisiera de pronto si elaboraras un poco más sobre eso. Gracias. Pero es que se me quedó una anotación solamente a Mónica, y es que me parecía que la última referencia que estabas haciendo, el ejemplo al que recurriste de desprecio, me parecía que el trasfondo era más de clase, o sea, no era tanto desprecio al homosexual que podía llegar de allí, sino que era más de clase, y allí sí que digamos la presentación de Miguel Justi también es iluminadora para ese tema, ¿viste? ¿Hay otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo dos preguntas, voy a hacerlas rápidamente. Bueno, en las distintas intervenciones, incluyendo la de Elizabeth esta mañana, hay unas categorías sociales bastante fuertes en términos de conflicto, de resistencia, de movimiento social, unas luchas por el reconocimiento, unas luchas por la representación, tanto del espacio como del grupo, y aparece o apareció de manera frecuente la idea de la visibilidad y la de invisibilidad en los distintos ponentes, incluyendo también a Elizabeth en la charla que tuvimos temprano. Quería preguntarles, y considerando estos aspectos, o pedirles más bien una reflexión acerca del uso y del análisis de las fotografías, del video, de la prensa como fuente histórica, dada, digamos, las características de los trabajos que tienen ustedes, y dado que precisamente tocan estos temas de la lucha por las representaciones y las luchas por la visibilidad y la invisibilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, una reflexión en términos de los desafíos que implica el uso de categorías o de dimensiones de la filosofía y el diálogo que se establece con marcos sociológicos, marcos antropológicos de distintos tipos, tal como ustedes lo han ido como presentando. No hay más preguntas, entonces tienen la palabra los ponentes. A la pregunta de Paula, a tu inquietud sobre la categoría de líder, yo quisiera contrapreguntar, aunque no me tienes que responder ahora, ¿por qué sí, además la hora, por qué la idea de que la categoría de líder está predefinida desde un ámbito empresarial o corporativo, o como digamos una imagen eficientista
del liderazgo. Yo esa parte, digamos, ahí me permito disentir. La verdad es que yo considero que un líder es un ser constituido por una experiencia acumulativa, ¿sí? Que muchas veces es una experiencia contradictoria, una experiencia acumulativa, permítanme decirlo así, de vibración ética ante la necesidad y ante la adversidad, ¿sí? Generalmente referida a su grupo de referencia, a su comunidad, ¿sí? a su grupo de interés. Así que al menos todos los años que yo me he encontrado y he trabajado con líderes, principalmente líderes barriales o veredales, esa cuestión de un líder productivista, aún en los casos en que los líderes tengan, digamos, compromisos que pueden juzgarse sensibles con movimientos políticos, con agencias estatales, ¿sí? Como sus cosas allí a veces medio borrosas, aún en ese sentido lo que llamo vibración ética siempre está presente. Un líder siempre hace su propia interpretación, y me acuerdo de Silveria Rodríguez, que la gerente de la cooperativa multiactiva de mujeres de Guapi, que cuando le pregunté, Silveria, ¿qué es lo que piensa un líder comunitario cuando llega un profesional de Cali? ¿Qué trae y qué quiere llevar? Me preguntó Silveria. Es como una clave, ¿sí? Y ella es una líder, pues, de muy recorrida, por decirlo así. ¿Qué trae y qué quiere llevar? Y por supuesto, no es esta digamos, juzgamiento del rol del profesional. Yo he sido un profesional que ha trabajado con líderes durante muchos años, pero también juega allí el sentido y la convicción política del quehacer de uno, como si es posible decir eso, la utopía democrática de uno también, ¿sí? Desde donde uno fue formado y trata de moverse. Yo voy a tratar como de juntar varias cosas para tratar de responder las diferentes preguntas, y voy a empezar de atrás para adelante, a partir de la pregunta que nos hace Adriana sobre los desafíos que implican pensar esas categorías o estas formas de entender estos temas filosóficos en el marco de esta experiencia de investigación. Lo primero que yo tendría que decir es que uno de los grandes esfuerzos de la antropología es el problema de la clasificación. Entonces, ¿cómo generar modelos o mecanismos de clasificación que permitan resolver diferentes finalidades cognitivas? Desde la descripción simple hasta la descripción densa, hasta diferentes tipos de interpretaciones. Pero el problema inicial es la clasificación. Entonces, la etnografía es una experiencia de vida, y esa experiencia tiene que tematizarse, tiene que tamizarse a través de un ejercicio clasificatorio. Entonces, un primer desafío tremendo que tiene esta investigación es poder pensar que la teoría del reconocimiento es lo suficientemente flexible como para construir este ejercicio de tamizaje o este modelo clasificatorio. Ahora bien, la teoría jonetiana, y aquí hubiera sido interesante pues haber tenido pues a los filósofos, a Delfín y tal, parte de varios supuestos parte de varios supuestos hegelianos. Esa idea del progreso moral es un asunto que cuando se va al espacio del campo, cuando se va al espacio del resguardo, eso no es difícilmente traducible, porque es que para las personas que viven en el resguardo, las condiciones de desprecio no han cambiado, han seguido estando allí. O sea, es que en los 70 los indígenas eran ciudadanos de segunda clase, y había jueces que pensaban que si se asesinaba a un indígena pues no pasaba nada, porque ellos no eran ciudadanos, y hay formas de nombrar la diferencia cultural que siguen teniendo esas mismas connotaciones. Entonces, que cuando uno trata de pensarse, bueno, sí, es que el progreso moral, es que el lenguaje jurídico constituye una experiencia de evolución moral, pues claro, pues vaya, converse con ellos de ese tema a ver cómo es que es. Entonces, ahí volvemos al problema del déficit sociológico. O sea, como que todas estas ideas están montadas a partir de unos supuestos
que explican de forma normativa cómo deberían ser, ¿sí?, las cosas, o estos diagnósticos de la sociedad que son críticos en sí mismos, pero que por falta de evidencia empírica pues terminan siendo metafísicas. En ese sentido, por ejemplo, yo entiendo la cosa muy al nivel rawlsiano, o entiendo las culturas desde una reflexión muy rawlsiana. Claro, las culturas son experiencias en donde se consolidan procesos identificatorios de diversa índole, pero finalmente son espacios de incomunicación en donde diferentes metafísicas emergen y eso las hace incomprensibles, ¿sí? Entonces, me hace recordar esto a una ponencia de la Universidad del Valle del profesor Ernest Tugendhat, y esa ponencia se titulaba Más antropología y menos metafísica, precisamente haciendo la crítica directa a Hegel y a esta forma que tienen los filósofos en muchas ocasiones de empezar entonces a plantear estas categorías tan rígidas, tan fuertes, sin fijarse en el problema de la flexibilidad de esas categorías. Claro, yo lo que he tratado de hacer, porque finalmente yo también tengo que ver con praxis, con Delfín, con los filósofos, yo lo que he tratado de ver es hasta qué punto esas varas son flexibles, o sea, qué elementos posibilitan la descripción en diferentes niveles o la interpretación en diferentes niveles, ¿sí? Entonces, como que eso es un elemento a considerar. Una de esas varas que yo he encontrado que no es del todo fuerte o que no es del todo flexible es la categoría de movimientos sociales, sobre todo porque para este grupo indígena, para esta gente del resguardo, el movimiento social no resuelve definitivamente el diseño básico de la sociedad en la que se vive. O sea, este grupo, digamos que parte del hecho de que la sociedad es injusta y que su expresión política no va a cambiar esa naturaleza de la sociedad. Entonces lo que han apostado es a pensarse procesos estratégicos a través de la adaptación o el entendimiento de un lenguaje político que les permita poder sobrevivir a esto que ya tienen y que asumen que es una cosa difícil, complicada, pero es lo que les tocó vivir y ellos están inventándose fórmulas para poderse pensar allí. Por ejemplo, uno de los dos personajes entrevistados, de los tres personajes entrevistados en el video, es alguien que dice que es indígena, pero su fisionomía, sus tatuajes, su apellido, él no es indígena, ¿sí? Pero él se identifica como tal y participa en ese espacio y tiene un discurso que ha aprendido que es bastante interesante para poderse pensar allí. Finalizo con algo. El asunto de los líderes. Líderes en este espacio son personajes que han aprendido un lenguaje jurídico acompasado de una interpretación moral de sus experiencias de desprecio, de reconocimiento, y que tienen el poder para ofrecerle a su grupo un horizonte de reflexión sobre lo que debería ser la vida en común. A mí me decía un antropólogo en Bogotá, ¿usted dónde sacó estos indígenas? Porque están muy liberalizados. O sea, ese lenguaje estaba muy... O sea, uno no espera que los indígenas hablen así. No, pues que les tocó. O sea, les tocó aprender a hablar así. Y de hecho se espera que hablen así. Hoy tenemos a 13 amigos del Orivac que se están pensando un proceso de formación política precisamente para que empiecen a dominar ese lenguaje para la comprensión de su experiencia política. Entonces digamos que allí, en el ámbito de esos procesos, es donde resulta interesante pensar la filosofía, pero también interesante mirar hasta qué punto estas categorías son flexibles, o sea, son tematizables, se pueden pensar, ¿sí? Y es muy interesante para mí, con esto termino, que sea en el campo de la comunicación donde se pueda lograr este encuentro entre científicos sociales y filósofos. O sea, esta universidad tiene psicólogos, gente de derecho, gente de ciencia política, pero es en la comunicación, en este campo, en donde digamos que aparece la necesidad, a partir de trabajos muy concretos, de pensarse esa clave, ¿sí? Eso es lo que tengo que decir.
¿Por dónde empezamos? Frente a la pregunta de cuál es el trasfondo, la investigación que yo estoy haciendo me ubico en los estudios culturales, especialmente en el giro afectivo. Para mí, por eso ubicaba por qué Honneth y por qué la teoría del reconocimiento. Entonces, eso creo que es importante, el giro afectivo, incluso la posibilidad de retomar a Spinoza, la ética de Spinoza, y desde allí también plantear una postura en relación con la filosofía política y la filosofía moral, que creo que allí también respondo un poco la inquietud de Adriana, porque acudir un poco al uso de categorías filosóficas para la comprensión de ciertos fenómenos que tienen que ver y que se podrían estudiar solamente desde las ciencias sociales, pero sin duda, al menos para mí en este caso, ha sido como clave poder acudir a la ética, a la eticidad y a la teoría del reconocimiento. Por otro lado, porque el uso de las fotografías, para mí la fotografía fue un recurso para acercarme a esos chicos, a todos. Ellos, sus lenguajes son completamente distintos, el lenguaje del cuerpo, y no es tampoco tan sencillo. Yo demoré bastante para poder lograr ser aceptada en la comunidad en las comunidades juveniles o en las culturas juveniles. Para mí la fotografía se convirtió en un recurso para poder interactuar con ellos y para poder compartir. Incluso yo creé una fanpage en la cual colocaba las imágenes, las fotografías que yo les tomaba, y ese fue uno de los mecanismos para acercarme y para poder empezar a compartir con ellos. No sé si yo alcance a hacer un análisis de las fotografías, pese que me gustaría hacerlo, porque incluso muchas de las fotos que yo tomé, ellos fueron usadas por ellos en sus propios perfiles de Face. Pero no sé si el tiempo me dé para hacer el análisis de todas las fotografías que tomé a lo largo del parque. Una de las opciones fue justamente hacer la exposición y colocarlas en el libro que tuve la ocasión también de publicar, y que aparece como un proceso de co-creación dentro de un proceso de investigación. Otra de las cosas que quería también como mencionar en relación con la pregunta sobre el trasfondo, creo que también hay allí una apuesta, la categoría de reconocimiento es tan solo una de las 3 que yo tengo, que estoy trabajando. Pero también hay un interés de mirar el tema de la acción colectiva como acciones que están, en el caso de los jóvenes, muy vinculadas a la producción y a la creación artística, más que pensadas desde lo que se concibió como acciones colectivas ligadas a movimientos sociales. Y esa es una forma, a mi modo de ver, de la expresión de la política en los jóvenes. Y por eso quiero desarrollar y estoy desarrollando el tema del artivismo, porque es una manera también de generar sus procesos de lucha y de búsqueda, hasta cierto punto también de identidad y de reconocimiento. Yo agradezco, me parece que no es una cuestión directa para mí y nosotros estamos con mucha hambre, entonces agradezco a todos la invitación. Bueno, tenía cosas para decir sobre fotos, documentales, bueno, liderazgo, me parece que hay toda una cuestión de mediación también, los que están adentro, afuera. Podríamos hablar un poco de capital social, cómo ellos pueden articular, pero dejamos para una próxima visita en Colombia. Yo quiero intentar una respuesta muy corta tratando de articular la pregunta de Elizabeth y la inquietud de Jesús en relación con la tolerancia a la violencia y con la ciudad y el ciudadano degradados. Ayer nos entrevistamos con una líder de ¿cómo se llama el barrio? Siempre se me olvida. Una líder de ¿cómo se llama el último barrio de Potrero Grande? Una mujer muy, muy valiosa, muy hermosa, y nos conmovió hasta casi las lágrimas cuando contaba esto de los niños que se están matando entre ellos, de el mafioso que va y le interpela a la madre de familia y le dice o su hijo o consume o vende, una de dos, ¿sí? Así, crudo, supremamente crudo. En efecto, entonces la degradación de ese orden de cosas en Agua Blanca es impactante, y la mujer en su tenacidad y además en su inteligencia
a ella se le salía por todos los poros la pregunta, la inquietud por cuál es la fuerza superior que mueve los hilos de su destino y que mueve los hilos del destino de la gente en Agua Blanca y de la gente en Cali, y que no es nítida, que no se comprende, o digamos que sí se comprende, pero que en cierta medida esta ley del silencio y esta pérdida, digamos, de la esperanza. Ella estaba a punto de renunciar ayer y nos dijo, voy a tirar la toalla. Nos dijo, ¿cómo va a tirar la toalla si es la mujer que más sabe, que mejor siente, ¿sí? de estas problemáticas? Entonces hay una fuerza superior constante, y quisiera utilizando la imagen de la belleza del muerto de Benjamin, la ciudad moderna, París en el capital del siglo XIX, ahí está eso en descomposición, pero también algo fascinante, ¿sí? Entonces, en Agua Blanca hay una fuerza superior constante negativa, como una especie de mal espíritu, pero a la vez está una fuerza superior constante positiva, ¿sí? Como un buen espíritu, y hay como esta lucha, ¿sí? Si me permiten ponerlo en esos términos, de la espiritualidad ignaciana, de lo espiritual, constante, que tendremos que saber resolver más temprano que tarde, ¿sí? No puede haber tolerancia a la violencia o habituación a la violencia indefinidamente. Digamos, no puede haber esta cosa siniestra que sabemos dónde está y por qué está, ¿sí? Eternamente. Digamos, los niños, muchos niños están diciéndole a esta líder en Potrero Grande, por favor ayúdenos a salir de esta trampa. ¿Sí? Por favor, ¿sí? ¿Cómo hacemos para salir de esa trampa? Los mismos niños a los que se les entrega arma y drogas antes de los 10 años para que queden integrados a esta maquinaria perversa, ¿sí? A este mercado, a este capitalismo salvaje del mal espíritu. Bueno, entonces voy a hablar rapidito, no, porque el tema de la ley del silencio, por ejemplo, el narco en Río, ellos tienen también un control de la vida cotidiana, de la resolución de los conflictos, tienen como un tribunal. Entonces hay un conflicto entre vecinos, ellos van a arreglar con el jefe del barrio. Entonces él que va a decir, no, vos tenés derecho a eso, a eso. Entonces en la cuestión de la violencia, y me hizo acordar mucho la entrevista de ayer, que ya escuché de muchas madres, uno de esos chicos, por ejemplo, tuvo algún problema con el narco, no sé, robó la plata del tráfico, bueno, y hay todo un tribunal, un juzgado, y ellos fueron juzgados a ser muertos, y además hay toda una situación, puede ser muerto con violencia o sin violencia, y a veces se quema el cuerpo, se acaba de desfigurar el visaje. Entonces escuché mujeres que fueron allá al tribunal decir, por favor, yo quiero al menos el cuerpo de mi hijo, entonces, porque quiero poder enterrarlo. Entonces en este nivel que estamos hablando, del nivel de violencia y de silencio que es impuesto a esta gente. Gracias. Bueno, damos por cerrado entonces, por concluido el panel. Pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al público.